Letifarma, patrocinador oficial de la sexta temporada de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Mi nombre es Víctor Algar, soy veterinario y creador de este podcast en el que hablamos de veterinaria, animales, salud y su estrecha relación con todos nosotros como sociedad. Si quieres apoyar este contenido y hacer crecer la comunidad, te invito a suscribirte a este podcast en tu reproductor habitual y a dejarme una valoración de 5 estrellas para hacer crecer la comunidad. La veterinaria clínica ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas gracias a profesionales que hoy nos permiten que podamos tratar ciertas patologías que hace años no tenían solución. Bienvenidos a Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, episodio 80, Neurología Veterinaria, con Irene Espadas Santiuste. Este podcast ya sabéis que gira en torno a la veterinaria. Sí, yo soy veterinario, pero también formo parte de una familia multiespecie y hay una especialidad a la que por mi historia personal le estoy especialmente agradecido: la neurología veterinaria. Sí, a lo largo de este episodio te voy a contar por qué. Porque, bueno, de esto también estoy hablando con mi invitada de hoy, que es Irene Espadas Santiuste, especialista europea en neurología veterinaria. Sí, porque tenemos la suerte de contar con grandes profesionales también en este área y además muy cerquita, por si les necesitamos. Vamos a conocerla. Bienvenidísima al podcast, Irene, y bueno, como ya te he comentado, siempre me gusta que los invitados os presentéis. ¿Quién es? ¿Quién es Irene Espadas Santiuste? Cuéntanos. Pues Irene soy yo. Soy veterinaria, soy licenciada por la Universidad Alfonso X el Sabio en el 2009. Ya he trabajado tanto en España como en el Reino Unido y mi experiencia clínica abarca desde clínica de primera opinión, clínica general, clínica de barrio, éramos solo 2 veterinarios y una ATV, hasta, pues bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en centros en Inglaterra de los más grandes, con 250 veterinarios en plantilla. Wow. Así que sí, ese es mi recorrido, digamos, un poquito profesional. Aparte, bueno, pues tuve la suerte de poder realizar una residencia europea en Reino Unido y pues tanto en Glasgow y Liverpool, sobre todo en Liverpool es donde estuve así más entrenada en la neurología. Y bueno, tengo la suerte de contar con el diploma europeo en neurología y neurocirugía veterinaria. Un largo recorrido que además, como dices, empieza un poco desde las bases, ¿no? Desde esas clínicas de barrio, pero luego acabas ahí muy especializada en neurología. ¿Cómo llegas a la neurología? ¿Cuál es un poco ese trayecto? Pues un poquito por accidente, Víctor, porque yo, por ejemplo, empecé la carrera, bueno, tengo esa vocación desde que era pequeñita y yo quería ser veterinaria. Veterinaria y granjera, también quería ser granjera. Porque veía esos cuentos con los animales de granja, la vaquita feliz, la oveja feliz, y yo decía, yo quiero esto, se me hace lo más. Pero bueno, realmente quería ser veterinaria, ¿no? Y cuidarlos. Y empecé la carrera pensando que iba a ser veterinaria de caballos. Terminé la carrera diciendo, bueno, creo que me gusta la cirugía. Y los primeros años pensé, cirugía. Ya cuando di el salto al extranjero empecé con anestesia. Y no fue hasta que me fui a la Universidad de Glasgow, donde conocí a neurólogos espectaculares, como en ese momento eran Jack Penderis o, por ejemplo, así más castellanos, más españoles, mexicano en este caso, Rodrigo Gutiérrez o María Ortega. Y con ellos conocí la neurología, vi lo que hacían, para mí eran mágicos, para mí hacían magia. O sea, teníamos un perro que estaba fatal, que no se podía mover, que le dolía todo y de repente a los pocos días hacían su magia y el animal estaba perfecto. Y yo pensé, es que yo quiero ser esto de mayor, esto es lo que quiero ser. Así que ahí acabé en la neurología. Y la neurología hace magia, pero magia que está muy fundamentada, que ahora ya ves, después de tantos años, imagino que ya dicen, no es magia, es esfuerzo y estudio. ¿Y qué hace la neurología? A mí siempre me gusta un poco, para que la gente que está al otro lado tenga ese dibujo, desde lo más sencillo a lo más complicado. ¿Cuál es ese espectro del dibujo dentro de la neurología? Pues nosotros abarcamos tanto neurología médica como quirúrgica. No sé si te refieres un poquito a eso. Sí, o sea, que dices neurología, a lo mejor estamos imaginando, yo qué sé, un paciente que está comatoso y es muy complicado levantar, pero a lo mejor hay otras cosas más, pues eso, lo más sencillito que te puede llegar, que no sé, a lo mejor hablamos de un síndrome vestibular, o sea, un poco para tener ese, desde lo más sencillo que te puede entrar por la consulta a lo más complicado que dices, madre mía, lo que me acaba de entrar.
Sí, pues a ver, en neurología tenemos la suerte de, bueno, mi especialidad es veterinaria, que significa que no solo trato perros y gatos, o sea, no, como nos hemos entrenado también vemos animales exóticos, vemos caballos, vemos animales de granja, aunque eso, la realidad no suele ser la realidad del veterinario clínico habitual, solemos ver perros y gatos. Y es verdad, vemos casos tanto de neurología médica como quirúrgica, casos bastante bueno, pues básicos. En mi día a día, parte de mi consulta puede ser un propietario o un tutor, como me gusta llamarlos, que trae a su mascota que tiene a lo mejor una convulsión o hace algo raro o pierde el equilibrio. Y puede ser algo pues, muy sutil, desde animales que vienen a través del servicio de urgencias y vienen, pues como dices tú, ¿no? Vienen comatosos, vienen con un dolor terrible, vienen sin poder caminar o convulsionando todo el rato. Entonces tenemos un amplio espectro desde lo más, digamos, rutinario, consulta, pues de charla más que nada con el tutor y examen del paciente, a aquellos en los que hay bastante, digamos, drama involucrado. Y con esto, todas las especialidades tienen, pues eso, todo su rango de especialistas, pero a veces desde las clínicas muy generalistas, de barrio, un poco donde tú empezaste, pensamos que la neurología es una de esas especialidades inaccesibles para las que hay que tener un super TAC, una super resonancia, un montón de aparatos para tratar, y los clínicos de a pie pueden hacer con sus manos, con sus ojos, también buenos diagnósticos. Desde luego que sí. Desde luego que sí. No hace falta unos aparatos súper caros para hacer o por lo menos buen diagnóstico diferencial, ¿vale? En la neurología, que básicamente es la piedra fundamental, es la base de todos nuestros casos. Realmente, lo que necesita un veterinario de barrio, cualquiera, lo que yo tengo, ¿vale? A mi mano, pues necesitas un mosquito forceps, necesitas una luz potente y un martillo de reflejos. Lo demás, pues bueno, para un diagnóstico definitivo igual lo necesitamos, ¿no? Pero lo que hay que saber también es hacer un examen neurológico, que a veces yo creo que nos da un poquito de miedo. El tema de la neurología no lo aprendemos muy bien del todo, nos cuesta hacerlo y cuando nos vemos, hola, cuando nos vemos en el momento de presentarnos en la clínica con un paciente neurológico ya no nos acordamos cómo hacer el examen neurológico. Entonces, con esos 3 instrumentos, con la luz potente, el mosquito forceps y el martillo de reflejos, con eso sería suficiente. Terminamos nuestro examen neurológico y con algo que sepamos, pues de la reseña del paciente, ¿no? Desde qué animal es, qué edad tiene y un poquito su historia, desde cuándo le pasa, si ha habido un accidente involucrado o si es una patología crónica, por ejemplo. Eso nos da lugar a poder poner esas piezas del puzzle y decir, oye, lo más probable es que sea, pues no sé, algo congénito o algo idiopático, a lo mejor es un tumor, desgraciadamente, que también nos puede pasar. Sabiendo eso, ya tienes bastante camino hecho. Ya si en ese momento dispones de las herramientas top para poder tener un diagnóstico definitivo, ya sería lo ideal. Si no, para eso están otros centros que tienen esas máquinas más top, ¿vale? Estamos hablando de la resonancia, ¿vale? Principalmente. Porque a mí lo que me impresiona sobre todo de eso, de esa exploración neurológica, esos pares craneales, esos reflejos, es que con todas esas, yo me imagino pues como, no sé si un sistema de compuertas dentro de la cabeza, dentro del cuerpo, y que en función de donde ves que te está fallando esas compuertas, pues decir, mira, la lesión está aquí, esto está allá. A mí eso me parece maravilloso, pero hay que saber también mucho de anatomía para eso. Totalmente. A ver, esa es la magia, ¿eh? Ese es el secreto de la magia de los neurólogos. Haber estudiado, saber mucho la anatomía. Eso tienes que saberlo. Y cómo están esos cablecitos, esas conexiones que tenemos, cómo todo nuestro cuerpo está pues controlado por el cerebro y la médula espinal. Y sabiendo un poquito los déficits o los problemillas que vamos encontrando en nuestro paciente, cómo intentar hilar y localizar dónde está la lesión. Eso es fundamental. Y aunque a veces no lo parezca, ¿no? Parece como, bueno, necesito saber qué es el cerebelo izquierdo, el afectado, pues en parte sí, porque si tú tienes la reseña, sabes más o menos al paciente que tienes delante y la historia clínica ya sabes que dices, uy, es un cerebelo, es agudo, lo más probable es que sea un infarto, imagínate, o sea, están poniendo un ejemplo.
lo más probable es que sea un infarto y en ese caso, pues seguramente el animal se ponga bueno. Entonces, el pronóstico te va cambiando, pero Claro. es verdad que el diagnóstico definitivo, efectivamente, para saberlo es que necesitas la reso. Y algo que en los clínicos generalistas confundimos mucho, resonancia, TAC, ¿esto es lo mismo? Sí, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia entre las dos? Eso es, ¿y para qué nos sirve cada uno? Para nada, a ver, es muy común confundir estas dos máquinas. Todos hemos visto una resonancia, hemos visto un TAC, aunque solo sea en televisión. Como físicamente, es que las dos máquinas son muy parecidas, una especie como de donut, ¿no? Y una mesa que se mete para adentro y para afuera. Pero tecnológicamente son muy distintas. Un TAC, estamos hablando de rayos X. Entonces, en 3 dimensiones, con muchísima potencia, nos permite dar un detalle excelente de los huesos. Entonces, para fracturas o problemas ortopédicos es estupendo. O una fractura craneal, algunas hemorragias también se ven. Pero para lo que es el tejido nervioso y los músculos, no sirve mucho. Ves sombras, intentas diagnosticar pues a través de pues eso, sombras. No es la técnica ideal. Es verdad que algunas hernias discales están calcificadas y como tienes tanto calcio, se ve como si fuera hueso, o sea, se ve físicamente la protrusión discal. Pero cuando no están muy calcificadas, es que te lo puedes comer con patatas el diagnóstico. Necesitas una resonancia. La resonancia, ya hemos dicho que es muy parecido al TAC, pero la tecnología es completamente distinta. Es un imán muy potente. Entonces, este imán lo que hace es, pues hace son cambios del campo eléctrico, cambia el campo eléctrico de los tejidos de manera temporal. De esa manera la máquina es capaz de interpretar pues, esos tejidos blandos, qué es lo que está pasando. Y te permite diagnosticar desde tumores, hernias discales, meningitis, encefalitis. Claramente es el gold estándar. Claro, y aquí es muy importante lo que dices de intuir un poco ese diagnóstico para saber, oye, ¿qué tenemos que solicitar? Un TAC, una resonancia, ¿de qué sospecho yo, no? Claro, ahí muy interesante. Y hay otra prueba que he estado leyendo por ahí, el electrodiagnóstico. ¿Esto en qué consiste? Porque esto es mucho menos conocido. Es mucho menos conocido y es menos... no lo suelen tener todas las clínicas veterinarias o centros de referencia, quizá por su complejidad, ¿no? en el uso e interpretación de los resultados. La máquina de electrodiagnóstico no deja de ser una especie como de ordenador un poquito más potente, que tiene aparte pues otra maquinaria que te permite estudiar tanto la actividad eléctrica de los músculos como de los nervios. Te permite saber si ese músculo está afectado por una patología o si en cambio el problema es del nervio, ¿vale? Si el problema está pues es en la conducción nerviosa o a lo mejor en esos neurotransmisores en los nervios. Y de esa manera te permite saber o encaminarte, bueno, pues no parece un problema de médula espinal, no parece un problema de cerebro, parece más bien un problema que llamamos periférico, un problema neuromuscular. Y también algo que me llama la atención, hay especialidades más quirúrgicas, especialidades más médicas, pero en el caso de la neurología es una especialidad médico-quirúrgica. O sea, si ya era complicada, nos metemos en dos jardines diferentes. Háblanos un poquito de esto, estas patologías que se solucionan de manera más médica o de manera más quirúrgica. A ver, realmente, efectivamente, la neurología tiene neurología y neurocirugía juntos, ¿no? Pero depende un poquito dónde hayas hecho la residencia, depende de qué hospital, pues te entrenan bien unas nociones muy básicas de cirugía, digamos, los mínimos, o te entrenan, como es en mi caso, a una neurocirugía. Entonces te enseñan a hacer pues las diferentes cirugías que nosotros hacemos. Con eso no quiero decir que si no haces una residencia no sepas hacer neurología. No quiero herir sensibilidades de nadie. Hay profesionales con mucho conocimiento en la neurología y mucha experiencia. Pero si hablamos de especialistas como tal, es verdad que existen estos dos tipos de residencia, la médico-quirúrgica y la médica únicamente. Entonces, en el tema médico-quirúrgico es verdad que nosotros vemos patologías que necesitan solamente tratamiento médico, pues bien, yo qué sé, una medicación oral, por ejemplo, y un seguimiento. Mientras que hay otras patologías que son quirúrgicas, que necesitas o su pronóstico es mucho mejor si se realiza pues alguna cirugía, bien sea
para extirpar un tumor o una hernia discal, por ejemplo. Y de todo esto, ¿qué es como lo más frecuente? Que yo, mira, yo te digo, yo lo que más veo yo creo que son diarreas y dermatitis. ¿Tú qué es la patología más frecuente que ves en tu consulta de neurología? Claro, yo estoy un poco sesgada porque yo solo veo neurología, entonces para Claro, mí claro. todo es súper común, pero es verdad que creo que la patología gastrointestinal y la patología dermatológica es de lo más común, ¿no? No, pero digo, claro, yo como En neuro- generalista, yo sin sesgo, pero yo digo, ya una vez sesgada la neurología, ¿qué es lo sí. que a ti más te entra por la puerta? Claramente lo que más nos suele entrar por la puerta son epilepsias y alteraciones del movimiento, que se llaman las disquinesias paroxísticas. Y luego, por supuesto, estos animales que no pueden caminar, animales con hernias discales. Y lamentablemente algún perrillo o algún gatillo nos viene con tumores. Mm, esos diagnósticos nunca gusta dar. Y has comentado una cosa de las epilepsias. Y mi pregunta, ¿todas las convulsiones son epilepsia? Pero cuando hay una convulsión, todo el mundo, tiene epilepsia, tiene epilepsia. Bueno, esto habrá que confirmarlo, ¿no? A ver, sí y no. Lo que es la epilepsia a secas no es una enfermedad en sí. El término epilepsia se refiere a la presencia de convulsiones epilépticas que resultan, ¿vale?, de una alteración en el funcionamiento del cerebro. Entonces, realmente es como si fuera un síntoma, ¿no? Un Ujú. signo clínico. Es como decir, pues tengo tos. Pues sí, tienes tos. ¿Pero todas las toses son neumonías? No. Algunas toses son, yo qué sé, son asma o son, yo que sé, O una colapsos bronquitis. traqueales, o sí. Exacto, exacto. Pues lo mismo pasa con la epilepsia. Epilepsia es tener más de una convulsión en tu vida. Entonces, epilépticos hay muchos animales. Pero sí es verdad que la epilepsia puede deberse a varios factores. Puede ser pues, por un fallo en el hígado o en el riñón, puede ser por una enfermedad genética, una alteración de los neurotransmisores, puede verse a un tumor cerebral o algún tóxico. Entonces, la epilepsia sí la tienes, pero hay que poner un apellido. ¿Qué tipo de epilepsia es? ¿Es estructural? O eso, pues no sé, metabólica, es algo idiopático, es algo genético. Y cuando siempre que aparece, bueno, el apellido, bueno, puede ser algo neurológico. Es verdad que a los tutores les da mucho miedo, ay Dios mío, algo neurológico, qué horror, qué va a ser de él. Pero realmente, ¿cuál es el pronóstico? O sea, puede haber pronósticos buenos con diagnósticos neurológicos, puede haber recuperaciones buenas. ¿Tiene solución estos casos? A ver, todo depende del diagnóstico definitivo que lo provoque. Entonces, hay enfermedades neurológicas que tienen un peor pronóstico que otras. Pues unas tienen tratamiento curativo y otras, pues lamentablemente, el tratamiento es más bien paliativo, simplemente para mejorar un poquito la calidad de vida del paciente. Lo mejor sería pues, consultar a un neurólogo especialista que te proporcione un diagnóstico definitivo y ya con eso ir viendo las distintas opciones. No todos los tumores necesariamente son un mal diagnóstico. Es verdad que bueno, pues nunca van a tener tan buen pronóstico como otras enfermedades, pero hay muchas cosas que podemos hacer y manejar que hacen que la vida de nuestra mascota sea de una calidad más que aceptable y durante bastante tiempo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto neurológico? Esto me encanta preguntarlo a los especialistas. El mayor reto que solucionas y dices, ¡buah! Madre mía, qué bien ha ido, cuánto me ha costado, pero qué contenta me he quedado. Sí. A ver, yo creo que las fracturas vertebrales y desplazamientos o luxaciones vertebrales suelen ser retos siempre, porque son cirugías de varias horas de duración que requieren una concentración continua durante a lo mejor 5 o 6 horas, en las que tienes que hacer un trabajo muy, muy, muy minucioso, bueno, pues para intentar restablecer ese orden, ese problema, intentar fijar esa columna pues que se ha desplazado. Entonces, eso siempre es un reto y sudas y en quirófano. Y a veces hasta dices alguna palabra un poquito malsonante porque dices, esto no va. Pero es verdad que cuando va bien, haces ese TAC postquirúrgico o utilizas el arco en C, el fluoroscopio, lo ves y dices, jolín, qué bien me ha quedado, la verdad, que está muy chulo. Y se te olvida todo lo mal que lo has pasado durante varias horas. Hombre, y cuando llega ese paciente o vuelve a andar ese paciente, ese momento tiene que ser de un gozo espiritual que Sí, sí, sí. vamos. A veces no sabes quién está más emocionado, si el propio propietario o tú estás, pero madre mía, pero qué bien está. Y bueno, eso se ve en el paciente, la verdad que es una pasada. Pero sí como reto así un poco más
original y también reto médico sería el tratamiento de un síndrome vestibular en un canguro rojo. Concho. Sí, claro, eso Madre. sí que es un reto, porque son animales que no puedes evaluar físicamente, son animales salvajes. Solo te permite la exploración a distancia de ese animal. Y luego es verdad que aunque consigas hacer la imagen avanzada, es verdad que hay muy poquita literatura en pues, resonancias de marsupiales. Entonces, pues al final dices, ¿esto es normal? ¿No es normal? ¿Hasta qué punto? Eso siempre, animales exóticos suelen ser bastante un reto, desde luego. Oye, ¿y cómo te llegó un canguro rojo? ¿Cómo llega eso hasta tu consulta? Sí, bueno, pues la suerte que tenemos es que nos llevamos muy bien con muchos veterinarios y algunos de ellos pues, resultan estar pues, en parques zoológicos en los que bueno, pues, tienen acceso a estos animales más a mano. Ellos mismos, los propios veterinarios de los zoos y safaris y reservas, suelen saber mucho más que nosotros, pero en años luz. Pero sí es verdad que cuando necesitas un diagnóstico definitivo, sobre todo el tema de la neurología, ya necesitas un neurólogo, ya necesitas una imagen avanzada, pero es verdad que suele ser un reto tanto para ellos como para nosotros, que a veces nos quedamos como diciendo, uff, no lo tengo claro, tengo que leer, tengo que mirar, tengo que comparar diferentes especies para saber si esto es patológico o es normal para su especie. ¿Y qué más especies así, fuera de perros y gatos, te pueden llegar? Has comentado algo de exóticos, también incluso animales de granja o Sí. caballos. ¿Qué más animales has visto como neuróloga? Pues así, a ver, es verdad que en la residencia ves muchos caballos. Desgraciadamente los caballos no están muy bien diseñados, entonces tienen, o por lo menos desde el punto de vista neurológico, pueden tener bastantes convulsiones y pueden tener también patología cervical, ¿vale? Tienen este síndrome de Wobbler, que también los Sí. tienen los perros grandes, pues viene o sea, de su descubrimiento es más bien desde el caballo. Y son, desde luego, son un reto simplemente por el manejo. Algunos tienen un carácter un poquito más apacible que puedes explorar y otros pues puedes vértelas un poquito, puedes sufrir un poquito y ser una exploración muy larga y bueno, con mucha calma intentar explorar a este paciente. Y luego, por supuesto, por su tamaño, ¿no? No te caben en la resonancia, la cabeza cabe, pero el resto del cuello, bueno, pues tienes que vértelas un poquito para intentar hacer un diagnóstico. Y Eh, además, ahora que has dicho no te cabe en la resonancia, yo nunca olvidaré la primera vez que vi anestesiar un caballo. Que eso no es como, o sea, tienen que caer en seguridad, se desploman, son complicadas. Las grúas que les levantan, es complicado de manejar. sí, sí, todo acolchado, tienen esas Claro. grúas que los elevan y los transportan, ¿no? Desde el box de inducción hasta pues, o el quirófano o la sala de diagnóstico por imagen, efectivamente. Es muy espectacular, desde luego. Y luego la recuperación también es pasas un poco de nervios. Y fantástico, fantástico. O sea, hay más neurología más allá de perros y gatos, por lo que vemos desde canguros, caballos. Bueno, sí, es un mundo Sí. apasionante. Y dentro de este mundo apasionante, a mí sí que me gustaría hablar si hay algún tipo de consejo práctico, cosas que podamos hacer, porque es verdad que hay ciertas patologías que sí que podemos actuar un poco desde la medicina preventiva. Pero en la neurología, ¿hay algo que nosotros podamos hacer en concreto? O si llega, llega. A ver, hay algunas patologías que desgraciadamente, como nos pasa con las personas, pues son un poquito mala suerte, sobre todo en el tema de los tumores cerebrales, ¿vale? O tumores espinales. Creo que a día de hoy no existe nada que podamos hacer o ningún medicamento que podamos darle al animal para evitar esto, desgraciadamente. Pero sí que existen algunas patologías, sobre todo de columna, que podemos intentar pues quizá o ralentizar ese deterioro, ese paso del tiempo, o si no, si desgraciadamente acabamos en cirugía, que tenga un mejor pronóstico de recuperación. Estamos hablando de tener animales pues en su peso, que a veces están con un poquito de sobrepeso y eso no ayuda a la columna. Es importante que tengan ejercicio regular. Esto significa que salgan a la calle todos los días, varias veces al día, y un ejercicio, pues un caminar con alegría, sin hacer mucho ejercicio de alto impacto. Nos imaginamos ese perrito gordito, quizá bajito, con la espalda no muy bien, de repente le tiramos la pelota, esa espalda está sufriendo de más. Y luego, como evidencia científica como tal, como suplemento, lo único que se encuentra
con estudios independientes, no de la farmacéutica que te vende el producto, sino independientes, es el omega 3. Entonces, el omega 3 es un ácido graso, normalmente viene del aceite de pescado, que lo puedes administrar a tu perrillo, tu gatillo, lo que sea. Y sí es verdad que tiene ese poder antiinflamatorio natural, bueno, pues que ayuda un poquito a estos pacientes. Fantástico. Esto, por lo que yo tengo entendido, tiene que ser a concentraciones bastante elevadas para que tenga efecto, no vaya con un pequeño suplemento. Sí, y idealmente debería ser pues, un medicamento hecho para los animales. Existen muchos herbolarios, incluso yo creo que en supermercados, los que puedes comprar el aceite de hígado de pescado. Pero claro, ¿cuánto pones? ¿Una gota? ¿3 gotas? Ya. Lo mejor es que tú tengas la dosis. Normalmente en el propio envase veterinario te dice para este peso, esta cantidad y demás. Hay que tener en cuenta que si tenemos un animal gordito y le damos omega 3, igual no perdemos mucho peso. Entonces hay que tener un poquito de equilibrio en eso. Controlar un poquito el peso para poder darle ese suplemento. Y ahora que hemos hablado, bueno, hemos hablado de estas medidas un poco preventivas, pero también hay ciertos factores de riesgo, y en concreto te quería preguntar por una raza que hace poquito salió también en los medios, que Alemania estaba bien, se la prohibía, el tema de los teckels, sus espaldas. Un poco, ¿qué piensas tú de esta noticia? Si realmente tiene sentido, pues imagínate, prohibir esta raza o intentar buscar unas crías a lo mejor más, una reproducción más selectiva, que evitemos esas espaldas tan largas, esas patitas tan cortas. ¿Qué piensas de los teckels en concreto? A ver, somos muchos los neurólogos que nos consideramos enamorados de esta raza. Y ya no solo por su apariencia, que es muy graciosa, así bajitos, con las orejas grandes, sino también por el carisma, ¿no? Tienen una personalidad pues de terrier espectacular. Pero sí es verdad que sufren de problemas de espalda con bastante frecuencia. Son, de hecho, el teckel o el dachshund. Estos perrillos sufren hernias discales con una mayor incidencia en comparación con, digamos, la población general de perros o gatos. Estamos hablando pues de estos discos intervertebrales. Los discos, estos pequeños almohadones que se encuentran entre las vértebras, se degeneran, envejecen a gran velocidad en el caso de esta raza, provocando un poco de calcificación y cambios en los componentes que hacen que sean menos elásticos. Salen estas hernias. Y es verdad que son patologías dolorosas, en muchos casos son curativas con cirugía, pero es verdad que en algunos casos, si tienen un poco de mala suerte, los daños neurológicos pueden ser persistentes a pesar de la cirugía y algunas veces incluso irreversibles. Entonces es verdad que hay que tener un poquito de cuidado con esta raza. Mi consejo, o personalmente lo que yo consideraría, es como bien has dicho, ¿no? Cuidar un poquito o educar a esos criadores que tienen esos reproductores, ese padre, esa madre con enfermedad discal ya diagnosticada, e intentar no mezclarlos de nuevo y desde luego intentar evitar cruces entre animales con parentesco, padres con hijas, con primas. Eso no suele conllevar a algo bueno. Ya. Yo con el tema de los teckels estoy muy concienciado. Yo tengo una teckel recogida hace un montón de años, la pobrecita, atropellada, apareció por ahí, y tuvo hernia. Y es verdad que a los neurólogos les estoy yo muy agradecidos porque me la dejaron fantástica y está fenomenal. Esto hacía muchos años. Pero sí, cuando la recogimos tenía la cadera rota, entonces forzaba y al final acabó un día de pronto una hernia explosiva que de la noche a la mañana se quedó paralítica y es que no lo leo nadie. Pero bueno, los neurólogos le han dado la vida a mi perra. Así que estoy yo feliz con vuestra especialidad médico-quirúrgica. Vamos, felicísimo. Fenomenal. Y yo te quería preguntar, hemos hablado de las diplomaturas, de que eres diplomada europea. ¿Qué es exactamente esto? Porque la gente, hay gente pues que se puede autodenominar fuera y dentro de la veterinaria como especialista en determinados campos, pero bueno, los diplomados europeos dan unas garantías. ¿En qué consiste ser exactamente un diplomado europeo? Pues te garantiza unos conocimientos altos. En este caso, la diplomatura europea o americana está considerada, es el nivel más alto de especialización clínica que existe en veterinaria. Entonces, tener esa diplomatura te garantiza que la persona que te está atendiendo ha llegado a esos niveles.
Es una persona pues que ha dedicado tiempo no solo a su estudio, sino a su entrenamiento quirúrgico y ha pasado un examen europeo o americano en el que, pues dependiendo de cada especialidad, el porcentaje de aprobado puede ser muy bajo. Entonces, bueno, pues te garantiza que esa persona que tienes delante sabe de lo que habla. De nuevo, no quiero decir que otros profesionales no sepan de neurología, muchos tienen muchísima experiencia y lo hacen espectacular, pero tengo que romper una lanza por aquellos que hemos sufrido y estudiado para llegar donde estamos. Así que, bueno, pues eso es el neurólogo especialista. Aparte que tenemos que renovar nuestro título cada 5 años, pues produciendo artículos, dando charlas. Bueno, tenemos una serie de requisitos que tenemos que cumplir. No vale sacarte el diploma y ya está todo, sino que tienes que ir renovándolo. Hay que estar actualizado. Siempre. ¿Y cuáles serían las claves que, pues si alguien está escuchando al otro lado y dice, oye, yo quiero ir a un buen servicio de neurología? Tú, como de forma orientativa, ¿qué dirías? Pues mira, yo me fijaría en esto y en esto. O para que te garanticen que el profesional que está detrás realmente es un buen neurólogo, pues yo te recomiendo esto. ¿Qué podrías decir? Pues no sé si existen como los tips básicos, pero sí es verdad que cuando pensamos que nuestra mascota está sufriendo de un problema neurológico, sí que, bueno, pues recomendaría, el primer paso siempre es ir a tu clínica de confianza, a tu clínica veterinaria habitual. Y bueno, pues dejarte un poquito aconsejar, ¿no? Porque hay veces que no sabemos si es ortopédico o es neurológico el problema. Eso por un lado, pero es verdad que también no podemos dejar toda esa responsabilidad al veterinario. Tenemos que hacer un poco como propietarios, o tutores de nuestras mascotas, tenemos también que intentar buscar, de igual manera que lo haríamos con un familiar, pues cuál es el mejor profesional o el que más nos convence para el tratamiento o para consultar, ¿vale? sobre nuestra mascota. Y algo que veo que es muy importante es que ese neurólogo no esté solo. Para mí es fundamental que ese equipo de neurología, ese neurólogo con el que vas a confiar la salud de tu mascota, esté en un hospital que te proporcione 24 horas, porque tu animal se puede poner malo o necesitar hospitalización. Y tienes que tener personal de cuidados intensivos. Estamos hablando de animales con epilepsias, por ejemplo, que pueden tener más episodios en un futuro. Y luego que ese centro cuente pues con personal de apoyo. Los neurólogos no somos nada sin un buen internista a nuestro lado, sin un buen radiólogo a nuestro lado. Por supuesto, el papel de los anestesistas. Eso es importantísimo. No solo tu neurólogo, sino el equipo que rodea a ese neurólogo. Hay una cosa que yo te quería preguntar y es sobre la enfermedad de la fora, que es algo que yo la verdad conocí hace poquito, no la conocía y me pareció algo curioso. Háblanos de esta enfermedad un poquito. A ver, pues la enfermedad de la fora, pues bueno, sabéis que la fora era un científico español. Entonces, de hecho, somos muy orgullosos porque ese diagnóstico lo hizo un científico español. Bueno, os cuento un poquito. Esta enfermedad en realidad viene extrapolada desde medicina humana, ¿vale? Donde se ve que tenemos, bueno, pues esta enfermedad la compartimos tanto las personas como los perros. Hay ciertas razas que están un poquito más predispuestas que otras, pues de entre ellas, por ejemplo, el Basset, pero ya se ha visto que puede afectarnos también a otras especies. Podríamos tener chihuahuas, podemos tener Boston Terriers, Bulldog francés con esta enfermedad. ¿Y en qué consiste? Pues la enfermedad de la fora se manifiesta normalmente en animales de edad un poquito avanzada, más o menos 7-8 años es cuando empieza a manifestarse esa enfermedad, por lo que es una enfermedad neurodegenerativa, en la que lo que ocurre, existe una especie existe un fallo dentro de las neuronas que hace que estas neuronas no metabolicen, no asimilen bien la glucosa. Y entonces la empiezan a almacenar. Se almacena dentro de la neurona, se almacena y hasta que al cabo del tiempo esa neurona ya no puede funcionar de manera normal. Y entonces por eso la sintomatología la acaban teniendo animales un poquito más viejitos, ¿vale? Estos son los cuerpos de inclusión, se llaman los cuerpos de la fora, ¿vale? Simplemente pues en honor a este científico español. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la sintomatología al principio lo más común es que tengamos son convulsiones. Son unas convulsiones muy especiales, como me comentabas antes. Son convulsiones que se llaman mioclónicas y reflejas.
¿Qué significa? El mioclonus o estas convulsiones mioclónicas, mio viene de músculo, ¿no? Y clono, ¿no? Como de movimiento, como de pulsación. Entonces, lo que tienen estos animales es pues estas convulsiones que empiezan sobre todo dirigidas hacia la cabeza, echan la cabeza para atrás, hacen como unos movimientos casi como si fuera de susto. Que pueden llegar a evolucionar a una convulsión generalizada, tónico-clónica, la típica convulsión que vemos en las películas o en YouTube. Sí, la típica de epilepsia, que nos acordamos de epilepsia, sí. Exacto. Estas son reflejas, entonces por lo general suelen estar provocadas bien por sonidos, bien metálicos, o también he tenido algunos tutores decirme, mira, no me puedo secar el pelo porque mi perro convulsiona, y es por el propio sonido del secador. Wow. Entonces, ya te digo, y también puede ser un poquito la luz, ¿vale? No sé si conocéis las Doggles, son unas gafas de sol de perros. Aparte de ser muy monos con ellas, también les protege un poquito de la luz y los cambios de luz y sombra. Suelen afectarle bastante, pues todos hemos ido en el coche, hemos ido a un túnel, ¿no? Con luces, tienes luz, sombra, o a través de una arboleda, ¿no? Con un día soleado, que tienes luz, sombra, eso puede provocar también las crisis convulsivas de la enfermedad de la FORA. Wow. Al principio se pueden controlar con medicación muy bien, es verdad que con el tiempo, al ser una enfermedad degenerativa, suele ser un poquito más rollo de controlar. Pero una calidad de vida bastante buena. Y ahora que hablas de enfermedades degenerativas, ¿qué pasa con la demencia senil cuando son mayores? Eso es la gente dice, yo creo que tiene Alzheimer, yo creo que tiene demencia senil. ¿Esto existe? Háblanos de esto un poquito. Sí, a ver, la demencia senil o disfunción cognitiva es lo mismo, o sea, digamos es el equivalente al Alzheimer de las personas. Y a ver, nos pasa pues como las personas, cada vez vivimos más tiempo, cada vez antes vivíamos a lo mejor hasta los 70, 80 años, ahora ya pasamos 80, incluso 90, hay personas que viven 100 años. Lo mismo nos pasa con los animales. Antes, un perro y un gato no vivían más de 10 años. Ahora lo habitual es que duren por lo menos 12, 14, 16 años. Hay gatos hasta de 20 años. Entonces, al final, pues el cuerpo se desgasta y el cerebro de igual manera. Entonces, sí que tenemos esa disfunción cognitiva o ese Alzheimer, sí que lo vemos en animales mayores. Estamos hablando de animales, pues eso, a lo mejor de 10, 12, 14 años, en los que, pues bueno, se manifiesta de una manera muy variopinta. Tenemos desde animales que, pues bueno, pues se enteran un poquito menos, cuando les hablamos, pues a veces están un poco, no nos reconocen del todo, a veces están desorientados, sobre todo por la noche, a veces se orinan y defecan en casa cuando no era habitual para ellos. En algunos casos tienen cambios pues de actitud y a veces se comportan un poquito más agresivos, quizá. Simplemente por el propio hecho de ese cerebro irse haciendo mayor. ¿Y aquí hay algo que podamos hacer? ¿Suplementos nutricionales o algo que se recomiende? O porque hay productos en el mercado que a veces recomendamos, pero bueno, ¿esto tiene evidencia científica? Sí que tienen, algunos sí. A ver, sobre todo es una cosa multifactorial. No vale dar una medicación a nuestro paciente y con nuestra mascota y ya está. No, también tendríamos que intentar, sobre todo es importante, ejercicio regular, ¿vale? Para que ese animal se sienta estimulado. También enriquecimiento ambiental. A veces nos olvidamos, los perros mayores y los gatos mayores tienen que jugar, ¿vale? Si no juegan es que algo pasa. Puede ser por la edad, puede ser también, pues, yo qué sé, problemas ortopédicos, ¿no? Que también nos puede pasar con edad más avanzada. Pero sí que existen complementos nutricionales. Sobre todo son tirando, bueno, lo que buscan es el efecto antioxidante cerebral. Y como bien dices, lo ideal es que estén en dosis adecuadas. No vale que nosotros por nuestra cuenta demos vitamina E o demos L-L-gilina o a lo mejor demos taurinas o demos, no sé, coenzima Q10 por nuestra cuenta. Existen ya complementos, complejos vitamínicos que te vienen todos estos, y omega 3, que vienen todos estos fármacos metidos y en las dosis adecuadas. Fenomenal. Sí que existen comercialmente algunos disponibles. Y hay una cosita más que no puedo dejar de preguntarte. ¿Ese eje intestino-cerebro está muy relacionado? Absolutamente.
absolutamente. Muchos de los neurotransmisores que se generan en nuestro cuerpo se generan a través de nuestro intestino. Estamos llenos de neuronas. Fíjate que nuestro cerebro controla todo y de la manera que lo controla es porque tiene sus neuronas en el corazón para que palpite, tiene sus neuronas en el estómago, en los intestinos, para que todo esto se mueva de manera automática, ¿no? De manera autónoma. Y es verdad que este eje microbiota, somos lo que comemos, ¿no? Esta microbiota o esta fauna que tenemos intestinal de bacterias y hongos, desde luego participa de una manera muy estrecha en la fabricación de muchos neurotransmisores que finalmente tendremos en la cabeza. Somos lo que comemos. Nos vamos a quedar con este mensaje también tan bonito. Eje intestino-cerebro, somos lo que comemos, también en neurología. Y bueno, podéis conocer más sobre Irene en su Instagram, @dogandcat_neurology, y en los enlaces asociados a este episodio, que también os dejaré en la entrada del blog en unveterinario.es. A estas alturas del episodio le pedí a Irene que nos dejase un mensaje final para poder compartir con todos vosotros y poner ese broche a nuestro encuentro. Vale, pues a modo resumen de este capítulo o de este podcast, me gustaría comentaros que, bueno, pues espero que le hayáis perdido el miedo a la neurología. Nuestros perrillos, nuestros gatillos pueden tener problemas neurológicos y no por eso necesariamente el pronóstico es malo. Simplemente hay que consultarlo con tu veterinario habitual y luego a lo mejor necesitar un poquito de ese especialista que nos ayude a guiarnos en un diagnóstico más definitivo y su tratamiento. Me gustaría también aprovechar este espacio que me da Víctor para recalcar la tenencia responsable de nuestras mascotas. Al ser tutores o propietarios de estos nuestros miembros de la familia, es importante que sepamos que no son un juguete, son un miembro más de la familia que va a acompañarnos durante 10, 15 años, espero que más, toda la vida, y tenemos que, desde luego, cuidarlos, dedicarle el tiempo a ese perro, ese gato que tenemos en casa y buscarle los mejores cuidados. Fantástico, nos quedamos con este mensaje tan potente que nunca está de más recalcar, que es importante saber que van a estar muchos años con nosotros y tenemos que tener un compromiso a largo plazo con ellos para darles la mejor calidad de vida posible. Pues, oye, muchísimas gracias, Irene. Ha sido un gustazo tenerte por aquí y gracias también por vuestro trabajo, por todo lo que hacéis, por esos pacientes que sin vosotros como especialistas pues no tendrían muchas veces muchas esperanzas y vosotros se las dais. Y yo en concreto lo he vivido, así que agradeceros mucho vuestro trabajo y hoy que estés aquí, que hayas compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti por esta entrevista y esta charla tan amena. Me lo he pasado muy bien. Pues nada, cuando quieras, vuelves. Un beso muy fuerte. Nos quedamos con este mensaje final que siempre es bueno recalcar: la importancia de la tenencia responsable. Hoy hemos hablado de muchos temas junto a Irene, pasando por algunos tan dispares como neurología en canguros rojos, demencia senil en nuestros animales, ese famoso eje intestino-cerebro e incluso lo que pueden ayudar los ácidos grasos. Muchas de estas cosas las comparten ellos con nosotros, las personas, porque claro, nosotros también somos animales. Cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este contenido de divulgación veterinaria, te invito a suscribirte al podcast, dejarme una valoración de 5 estrellas, compartir el contenido, seguirme en redes sociales o hacer todo junto y con muchas ganas. Nos vemos en unveterinario.es.